Muchas gracias a todos los que habéis venido, que ya llevaréis 2 días bastante cansados y si estáis aquí es porque sí que os interesa la oncología médica. Entonces, la idea mía con esta charla es que os ayude a entender oncología médica en el Marañón, pero obviamente los que van a acabar siendo R1 en mi hospital son 4 y aquí estamos más de 4 y a mí me gustaría que os sirviera en más sentidos. Entonces, en esta charla desde el año pasado pues hablo un poquito en general de otras cosas y sobre todo yo diría lo que es oncología médica en un hospital grande, ¿vale? Que os valga también para haceros una idea de lo que implica esta especialidad y lo que implica un tipo de centro como es el Gregorio Marañón. Bueno, yo soy R5 del Gregorio Marañón, que eso no os lo he dicho. Lo primero, enhorabuena, que es lo que ya habréis escuchado hasta la saciedad. Y es verdad que este momento vital os lo imaginabais como ya he hecho el MIR, ya ha pasado lo peor, ahora ya está, me quito la presión y me relajo, que es lo que os habíamos dicho todo el rato los tutores hasta que llegara este momento. Y sin embargo, muy probablemente os sentís así, porque nadie te prepara para el post-MIR, ¿no? Para esa incertidumbre y esa inseguridad de qué es lo que voy a hacer ahora, qué voy a hacer durante el resto de mi vida. Y puede parecer un poquito precipicio, pero tranquilos, que no es un precipicio, es solo otra feliz etapa de la vida por la que también hay que atravesar y que también hay que caminar. ¿Qué es lo que pasa? Que llevamos tantos años con un camino muy claro, muy definido, de hago esto, hago lo otro, que vale, es muy esforzado. He estudiado muchísimo, he hecho X sacrificios, pero iba desordenado. Entonces, muchas veces cuando llegamos a esto, esta incertidumbre hace que el post-MIR se disfrute poco. Entonces, por eso quería hacer esta pequeña introducción. Entonces, lo primero, aprender a disfrutar y aprender a convivir con la incertidumbre, que es una de las cosas que más vais a tener durante el desarrollo de vuestra profesión y mucho más en la oncología. Y tranquilidad porque si crees que algo te va a gustar o si más o menos te gusta un poco, en cuanto empieces a profundizar, en cuanto empieces a conocerlo, en cuanto empieces a estudiarlo, te va a encantar y te vas a ir enamorando de esa especialidad que hagas. No hay una sola especialidad para una sola persona, vas a ir encontrando eso que sea lo tuyo. Y lo importante es empezar por ti, es saber qué es lo que yo espero de la medicina. Entonces, no vayas a la especialidad y a ver si se adapta a ti. Tienes que ir a aquello que se vaya a adaptar más a ti. Entonces, lo primero que hay que hacer es un poquito de introspección y fijarte en cómo eres. En si me gustan los niños, si me gustan los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres. ¿Qué me gusta tratar? Me gusta mucho hablar con los pacientes, me gustan sus historias, me gusta profundizar en la gente. O quiero estar más activo, quiero usar más las manos, no quiero una especialidad que sea solo de pensar. ¿Y cómo me veo en el futuro? No ya los siguientes 4 o 5 años de residencia, sino un día a día mío normal, ¿qué es lo que necesito que esté sí o sí en ese día? ¿No? Pensar un poco más en vosotros que en lo externo. Y piensa también en las personas que más te hayan inspirado. Pues este médico que me gustó tanto cuando rotaba con él, ¿qué tenía? ¿Qué quiero? Y luego elegir con vocación. Dicho todo esto, y tras esta introducción, ¿qué implica la oncología médica? Esta sería quizás la imagen idílica que nos hacemos, que es la esencia de la oncología, que es estar con el paciente, acompañarle, intentar ayudarle, mejorarle a través de esta enfermedad, si es posible curarle y si no, ayudarle en todos los sentidos que podamos. Pero la realidad del día a día y sobre todo en la residencia, cuando estás empezando agobiado y quizás un poquito superado con todo, no es tan ideal y tan idílica como se cuenta. Yo aquí me gusta ser muy realista en lo que os transmito porque no quiero que nadie elija engañado. Entonces, hay momentos en los que todo parece muy ideal y la realidad es un poco diferente y eso tenéis que conocerlo. Hay momentos de dureza, hay momentos en los que te ves un poquito superado, hay momentos en los que estás más frustrado. Yo ahora, el año pasado quizás cuando di esta charla estaba un poquito más quemada. Ahora que estoy más fresca me doy cuenta y cada vez más que lo que te pone en tu sitio y te recuerda por qué estás aquí es el paciente. El otro día estaba con una resi haciendo una guardia que estamos súper liadas, qué horror, qué agobio, guardia horrible, y nos vamos y me dice, jo, yo cuando descanso es cuando estoy hablando con los pacientes. Y digo, es que esa es la realidad, eso es lo que tiene que gustar, el ir y atender a las personas. Esto, que a veces es una parte pequeña de tu trabajo, que es lo que te tiene que compensar un poco todo lo demás. Y luego la oncología también es esto. ¿Vale? ¿El cáncer qué es? El cáncer es una enfermedad genética. Entonces tiene mucho de entender profundamente qué es. No hace falta que seas un friki de las vías moleculares, pero sí que tienes que darte cuenta de que la enfermedad que vas a tratar implica eso, implica conocer un poquito los genes, sus interacciones, lo que hay detrás del cáncer y lo que lo empuja.
Y luego tiene esto, ¿vale? El cáncer también implica malas noticias, implica acompañamiento, implica tener la entereza de saber estar en el día a día en cosas que en general apartamos de nuestra vida, ¿no? Es aquello a lo que nadie se quiere enfrentar es lo que tú vas a tener delante todos los días. Y ya veis que es una especialidad tremendamente diversa, porque lo mismo que puedes estar enfocándote en estas cosas o en el laboratorio o mirando cosas de genes, cosas más técnicas, también estás con el paciente en todos los sentidos. Por eso es que Fito me encanta, entonces siempre pongo esta frase. Al final te das cuenta de cosas esenciales de la vida y a veces en los momentos más duros de los pacientes, por ejemplo, transmitiendo una mala noticia, que te acaben dando las gracias, pues porque la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. Y luego lo que os he dicho antes, es muy importante, sobre todo en oncología, aprender a convivir con la incertidumbre, aprender a aceptar que al final tú no eres Dios y no vas a curarlo todo. Y aprender a que, a pesar de eso, tú siempre puedes estar ahí para el paciente y puedes aliviarlo. La frase famosa de que si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela y siempre puedes acompañar. Y lo que sí que tiene la oncología, que eso lo he comentado con muchos especialistas de otras especialidades, que la relación que haces con el paciente es diferente. Es diferente, es más cercana, está, no sé si decirte a otro nivel, pero un poquito sí, porque estás muy cerca, tocas cosas muy profundas y muy importantes de la persona. Por ejemplo, tú cuando le cuentas a alguien que tiene un cáncer metastásico, si lo haces bien, a ti te interesa conocer a esa persona, porque te interesa saber qué es importante para ella, cómo vais a enfocar el tratamiento, todo eso es fundamental. Y una pregunta que hace mucha gente y que muchas veces cuando te planteas oncología médica te haces tú a ti mismo es ¿voy a poder con esto? ¿Voy a poder con la carga emocional que implica? La respuesta es sí. De verdad, aunque vaya a haber momentos que van a ser muy duros, ¿qué tal? Eso es otra cosa que se va aprendiendo durante la residencia y durante toda la vida, imagino yo, pero que vas aprendiendo a encajar las cosas, a llevártelas menos a casa, a vivirlas, saber hasta cuándo puedes dar y hasta cuándo no, y digamos que consigues que tu empatía sea profesional, porque no se trata de que tú estés ahí para que te dé pena al paciente, tú estás ahí como médico y para poder ayudarle. Y de verdad que esto que parece difícil, no sé deciros, no hay una receta mágica de conseguir que esto me salga, pero aprendiendo con los pacientes y apoyándoos en vuestros resis mayores y en vuestros mentores, esto lo vais a poder hacer seguro. Esta es una frase que me encanta, que resume un poquito esto, que es de un libro que se llama La impaciencia del corazón de Stefan Zweig. Y yo cuando lo descubrí como DR3, que estaba ahí un poco agobiada, qué triste, qué tal, y me encantó, que dice que hay dos clases de compasión. Una es la débil y sentimental, que en realidad solo es impaciencia del corazón por liberarse lo antes posible de la penosa emoción ante una desgracia ajena, que es una compasión que no es exactamente compasión, sino una defensa instintiva del alma frente al dolor ajeno. Y la otra, la única que cuenta, es la desprovista de lo sentimental, pero creativa, que sabe lo que quiere y está dispuesta a aguantar con paciencia y resignación hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Que eso es lo que acaba haciendo el oncólogo. Tú le transmites pues, una mala noticia o ayudas al paciente a enfrentarse a algo difícil, pero estás ahí para ir más allá de lo que implica la mala noticia, para acompañar a esa persona en esta enfermedad y muchas veces ayudarle a salir de ella, que parece que todo el rato damos malas noticias, pero no sabéis lo bien que sienta una buena noticia en oncología, porque sabes que es muy difícil y cuando consigues una curación, que un paciente vaya bien, pues eso es maravilloso. ¿Qué es lo fundamental para tomar una buena decisión? Confiar en vuestras decisiones e informaros muy bien. Entonces, chicos, hay que preguntar. No eres pesado y si lo eres no pasa nada porque todos hemos pasado por eso y lo entendemos. Entonces es importante hablar con todo el mundo, hablar con resis pequeños, hablar con resis medianos, hablar con resis mayores y hablar también con adjuntos. Yo ahora os voy a dar la visión un poquito de R5, pero han venido Jaime y Pedro, que son dos R1 que luego vendrán aquí, también nos podrán dar una visión un poquito de más joven. ¿Y qué hay que preguntar? Los programas de rotaciones que se hace cada año, el plan formativo, conocer las guardias, el día a día de la residencia, el día a día del adjunto. Y luego sed un poco realistas, porque ahora mismo yo os voy a contar muchas cosas y muchas veces os decimos, pero se pasa mal con esto, con lo otro, con tal, y ahora te ves capaz de todo y eres capaz de muchísimo más de lo que crees. Pero sé realista. Si te dicen que es un hospital donde siempre hay guardias muy duras, o si te dicen que es un hospital donde vas a estar poco supervisado, o si te dicen que es un hospital donde X cosas la vas a hacer solo todo el rato y a ti eso sabes, cuando te has visto en situaciones así que te agobia mucho, pues quizás tienes que buscar un hospital diferente. Mi hospital, por ejemplo, es un hospital grande, con mucha carga asistencial, donde a veces vas a estar sobrecargado y, por ejemplo, la rotación en la planta suele ser una rotación en la que a veces pasas la planta solo y son pacientes complejos.
y ahí muchas veces se pasa mal. Entonces, tú tienes que ser una persona que sepas que te vas a enfrentar a ese reto y cuando a veces te va a superar porque te va a superar, que eso no vaya a ser una carga muy, muy importante para ti. Y si ves que lo es y que tienes que elegir otro hospital diferente, pues eso también está bien, ¿me entendéis? Al final lo importante es que el hospital se adapte a ti, pero ahí haced un análisis frío de esto. Entonces, centrándome en el Gregorio, ¿cómo es el programa de rotaciones? De R1 y mitad de R2 haces rotaciones, digamos, externas. Estás rotando por otros servicios. Esto incluye 8 meses de medicina interna, de los cuales siempre hay que hacer un mes total en urgencias, que se divide en 15 días y 15 días. Como la rotación en medicina interna dura tanto, pues nuestro consejo a los pequeños es que intenten que el mes de guardias te caiga en el mes de medicina interna, para así no comerte otras rotaciones más cortitas. Luego rotas en paliativos, en oncología radioterápica, en microbiología y tienes 2 meses de libre elección, que la gente, yo hice digestivo y nefro, pero puedes hacer UCI, puedes hacer cardio, puedes hacer anatomía patológica, lo que quieras. Después de R2 y mitad de R3, unos 12-13 meses, estás rotando en la planta de oncología médica, ¿vale? Ahora mismo en la planta hay entre 2 y 3 adjuntos, 3 o 4 resis pequeños, porque ahora entran 4 R1s y un residente mayor. Entonces, más o menos se hacen 4 equipos y así se reparten la planta. ¿Qué pasa? Que a veces faltan adjuntos, falta gente y la planta puede ser el periodo de la residencia que más cuesta. En parte, ¿por qué cuesta? Pues porque los pacientes que están ingresados en la planta de onco suelen estar más malitos, suelen estar más cargados de malas noticias, son pacientes muy complejos y en parte porque la carga de trabajo es potente. Pero es verdad que es el momento de la residencia donde digievolucionas, porque de R2 empiezas a hacer guardias de onco y más o menos vas aprendiendo, pero cuando pasas por la planta, de una manera que no sabría explicaros muy bien por qué, porque es más, a base de ver pacientes, cuando acabas sabiendo muchísimo. Y si quizás la residencia en el Marañón tiene la pega de que muchas veces puedes echar de menos algo de supervisión o puedes pensar que estás solo haciendo ciertas cosas, tiene la ventaja de que acabas siendo capaz de enfrentarte a muchísimas cosas. Como ves pacientes con patologías tan diferentes y tan complejos y tan variados, acabas sabiendo, si no sabes de todo, porque es imposible saber de todo, sí que sabes dónde buscar. Entonces sí que obtienes muchísima habilidad clínica. Pero es verdad que es a costa de estar sobrecargado algunas veces, ¿vale? Y luego de mitad de R3 hasta R5 rotas en consultas, que ahora mismo en el Gregorio está dividido en 4 secciones. Mama, melanoma y cerebrales, que ahí también estaría consejo genético, pulmón, cabeza y cuello y sarcomas, que esto es importante, somos centro CESUR de sarcomas, entonces es un tumor que quizás para otros hospitales es rarísimo, para mí es casi más igual de frecuente que la mama, ¿no? Pues vemos muchísimos tumores muy variados y muy raros. Geniturinario y digestivo. Y luego hay entre 2 y 4 meses libres que sí que hay opción de rotación externa, que puede rotar en distintos sitios. En general nos estamos yendo fuera y la verdad es que están fenomenal. Yo lo he agradecido muchísimo. Luego, las guardias, que esto es importante. En las guardias de R1 haces guardias de puerta de medicina interna a urgencias. La ventaja es que ves muchísimos pacientes, ves muchísima variedad y te da mucha mano clínica, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas guardias? Pues tú lo que haces es planillear. Es decir, cuando viene el paciente, tú eres el primero que le ve. Entonces, le ves, le haces la anamnesis, le preguntas todos, le haces la exploración clínica y luego vas o al adjunto o al resi mayor, le cuentas lo que has visto y digamos que de ahí ya el resi mayor lo pesca y lo sigue después. Entonces, tu trabajo como R1 es más ir viendo nuevos, ir viendo nuevos, ir viendo nuevos. Eso tiene la ventaja de que ves mucha variedad, la desventaja de que muchas veces no los sigues aunque quieras porque no te da tiempo, porque si las guardias son muy complicadas, pues no vas a estar pendiente de la analítica de todo Kiski. Depende un poquito del interés que tú tengas y que puedas. Y luego he puesto como contra el concepto de guardia en general, porque estar 24 horas trabajando sin parar pues es cansado y nos va a cansar a todos. Y de R2 en adelante se hacen guardias de oncología médica. En las guardias no tenemos adjunto presencial, al menos hasta el momento. Una cosa que no he dicho es que vamos a cambiar de jefe, va a haber un nuevo jefe ahora, entonces quizás algunas cosas cambien. Yo os estoy contando cómo son las cosas hasta ahora, ¿vale? Eso, hay un residente pequeño y un residente mayor y el adjunto está de localizada. Entonces, realmente tú te guisas la guardia tú, ¿vale? Son muy intensas, ves muchos pacientes con muchas patologías diferentes y nosotros somos primera llamada. Es decir, que todo paciente oncológico que llega a urgencias con tratamiento activo lo va a ver el oncólogo de guardia. Que eso tiene la desventaja de que a veces ves cosas que realmente no necesitan un oncólogo de guardia. El extremo es que una vez me llamaron por una luxación de hombro y yo digo, bueno,
pues quizás yo esto no lo voy a arreglar, que luego pues lo cuentas y lo arregla el traumatólogo, ¿no? Pero es verdad que a veces ves demasiadas cosas que dices, jo, esto si lo viera otro, quizás yo aquí aporto menos. Pero la ventaja de que ojo clínico, muchísimo. Y la otra gran ventaja de las guardias, que es que haces un compañerismo brutal, porque al final el estar solo dos, solos ante el peligro, el enfrentarte a tantas cosas y, bueno, y el hecho, que es la realidad, que los resis del Marañón pues son gente genial, pues es verdad que haces una piña y un equipo que es maravilloso. Y luego tenemos guardias con oncología radioterápica, que es verdad que eso en las guardias te da el plus de que aprendes también de otra especialidad, o cuando tienes un problema que depende más de radioterapia, pues lo aprendes con ellos. Y los contras, pues que son son cansadas y a veces puedes estar un poquito sobrecargado. Y la sensación de soledad en el sentido de que muchas veces tú y tu compañero, más el resi mayor, pero sois los que tenéis que tomar la decisión, que siempre puedes contar con el adjunto, pero no es lo mismo una decisión apoyada por teléfono, sino la que tomas tú viendo al paciente, ¿vale? Es verdad que sí que casi todos, todos los servicios, casi siempre, cuando les pides ayuda en un paciente, son súper colaboradores. Entonces, si tienes un problema digestivo, neurológico y les llamas, te van a ayudar. Pero al final la decisión última puede depender de ti y eso puede ser un poco difícil a veces. En cuanto a docencia, es verdad que ahora hay muchísima flexibilidad en las rotaciones, tanto en las optativas como la posibilidad de rotación externa, que eso está fenomenal. Y sí que últimamente yo siento que estamos siendo muy apoyados con los tutores. En general sí que si tú tienes una iniciativa, yo no he tenido ningún problema para sacarla adelante y que hay muchas oportunidades de investigación. Pero no os penséis que va a sentarse alguien con vosotros a deciros exactamente qué tenéis que hacer en cada momento de la residencia. O sea, en una residencia, en un hospital grande o en el Gregorio Marañón, pues muchas veces te autodiriges tú, tienes que tener iniciativa, tienes que ser independiente, pero nadie te va a llevar de la manita por cada paso. Cuando necesites ayuda y la pidas, la vas a tener, pero va a ser así, no tan que se vuelquen en guiarte y llevarte por todo. Entonces eso, pues a mí, por ejemplo, lo prefiero, pero ya cada uno tiene que conocerse y ver qué le gusta más. Y en cuanto al equipo, pues lo que os he resumido aquí, y que desde el año pasado tenemos 4 residentes por año. Y luego, sí que es verdad que en cada una de estas secciones los adjuntos que están son auténticos expertos en el tema. Yo esta diapo no la puse el año pasado porque quizá no estaba tan concienciada, pero que ahora que estoy terminando la residencia, pues es verdad que es una suerte haber podido rotar con gente que sabe tanto de la especialidad que estás haciendo y de su tema. Entonces eso, pues como que cada vez lo valoro más y quería resaltarlo al principio porque muchas veces hay momentos de la residencia que estás cansado, que tal, que no ves lo bueno, que es muy fácil entrar en la queja y pensar en lo malo, y cuando paras y dices, joder, que yo solo tengo 6 meses para rotar con esta persona que es maravillosa en lo suyo, pues en realidad darse cuenta de lo afortunado que somos en ese sentido. Y luego el día a día. De R1 estás un poco de excursión, ¿vale? Tiene la ventaja de que el día a día es más sencillo y la desventaja en nuestro centro de que quizá te sientes un poquito desangelado, ¿no? Porque como estás casi todo el año en otros servicios, como que eres de onco, pero no te sientes que seas tanto de onco. Que es verdad que con nosotros, con los mayores, pues puedes hablar todo el rato, estamos pendientes y tal, pero que quizás hasta que entras del todo en la onco, eso pasa sobre todo a partir de R2. Y de R2 muchas veces en las rotaciones externas que haces, en las rotaciones externas o en las rotaciones pues en micro, en paliativos tal, estás todo el rato interactuando con la oncología. Pues si haces micro, haces la interconsulta que ve a los pacientes oncológicos. Si haces nefro, ves a los pacientes oncológicos. Entonces te vas metiendo y aterrizas en las guardias, que en las guardias aprendes un mogollón de oncología. De R3, la planta, lo que os he comentado antes, y luego de R4 y R5 ya estás en las consultas, estás más independiente, si te gusta la investigación puedes meterte en proyectos, puedes hacer un montón de cosas y eso cambia. Y esta diapo la puse el año pasado porque no quiero engañar a nadie y la verdad es que a lo largo de la residencia va a ser momentos que vas a estar más cansado y que te vas a quemar. Pero este año la he cambiado un poco porque he tenido un oasis maravilloso que ha sido mi rotación externa, que me ha encantado, y me he dado cuenta de que el hilo natural de la residencia realmente es así. Hay momentos en los que estás peor, hay momentos en los que te desquemas un poquito, hay momentos, ¿no?, que va cambiando un poco. Que obviamente va a haber momentos que va a ser más duro y te va a costar más y quizás te vas a sentir menos empático, más cansado, más tal, pero eso no dura para siempre y además vas a tener un montón de gente que te va a ayudar con esto. Y como yo ahora me he desquemado, pues quería editar la diapositiva. He puesto puntos suspensivos porque a ver cómo sigue esto. Importante, ¿cómo es la vida de adjunto?
¿vale? La mayor parte de veces es similar a la de las consultas. El oncólogo medio lo que hace es ver pacientes en consulta, pues los ves, los valoras, pautas el tratamiento y luego según el hospital tienes horas de planta, según el hospital o donde estés harás más o menos investigación. Entonces va a depender muchísimo de tu centro de trabajo, que tengas ensayos, que no tengas ensayos, la carga que tengas en tu hospital. Pues por ejemplo, en el Marañón hay consultas donde se ven una mañana 28 pacientes. En otros sitios el máximo puede ser 11. Entonces eso pues habrá que tenerlo en cuenta para la residencia y también pensar en lo que tú quieres. Y que de salidas tienes salidas de todo tipo. Incluso si eres un oncólogo, digamos, al uso, que lo que haces es ver consultas, no tiene nada que ver tu trabajo de consultas en según qué centros o en otros, o en una patología o en otra. Entonces hay una variedad que es brutal. No estás decidiendo ahora algo que sea súper cerrado. Ahora empiezas la decisión, pero luego tendrás que puede cambiar mucho. Varía con los hospitales, varía con la investigación, puedes dedicarte a la industria, puedes hacer temas de docencia. Pero sí que quiero decir que, en general, el que elige oncología no elige una especialidad de vida súper fácil, eliges una especialidad comprometida, porque además es que tú mismo lo vives, porque no vas a curar a todos los pacientes y quieres mejorarles la vida, quieres que vaya mejor. Entonces, es muy difícil que el oncólogo no se vaya a complicar la vida. Entonces, tienes que ser una persona pues, que seas un poco inquieta porque te va a salir. Y cosas importantes como doctorado, rotaciones externas, posibilidad de privada. Hacer la tesis en mi hospital es algo que se puede hacer y se promueve. Ahora mismo de residentes, creo que estamos 3 haciendo la tesis. Yo me empecé a meter en esto desde R3 y siempre ha sido fácil en el sentido de que me he sentido apoyada, impulsada y al laboratorio. Entonces, si sois gente a la que le gusta investigar, pues en el Marañón sí que va a haber opción de hacer eso. Y rotaciones externas también se promueven mucho. Y luego la tesis no es estrictamente necesaria y cada cual, si es algo interesante para ti o no, pues lo puedes preguntar. En cuanto al estilo de vida, pues durante la residencia varía un poco. Tendrás momentos como la rotación en la planta, que quizás sales más tarde, estar más saturado o no, otros momentos en los que estés más despejado y luego depende de cuánto te compliques tú la vida, porque si te metes en muchos proyectos, pues luego muchas veces estamos un montón de resis por las tardes haciendo cosas en la sala común. Y en general, fijaros un poquito o fijaros en cómo viven los que han terminado la residencia y los que lo están haciendo después para ver qué estilo de vida vais a tener vosotros después. Importante, cuánto dinero vais a ganar. Si os queréis forrar a lo loco, pues hay especialidades con las que te puedes forrar un poquito más y que me parece lícito, que aquí cada uno priorice lo que quiera, ¿vale? Y luego, fundamental, allá donde vayáis a preguntar por el hospital, preguntar por el ambiente, entre residentes y entre adjuntos. En general, nosotros, bueno, de residentes, tengo que decir que es un 10, y es que es así, estoy encantadísima, es gente valiosísima. Y con los adjuntos, en general, con la gran mayoría, yo estoy muy contenta. Siempre hay gente que puedes desentonar un poquito más, pero vamos, sí que puedes hablar con ellos, estás apoyado y bien. Es verdad que en mi hospital son adjuntos exigentes y en según qué rotación te meten mucha caña y tú tienes que estar ahí a tope, pero de calidad, por ejemplo, humana de la gente, pues la verdad es que es muy buena. Y luego, en este caso en concreto, fijaros un poco si sois una persona que necesite que esté la gente encima o prefieres ser un poquito autodidacta, ¿vale? Y pensar en un día normal, porque la idea es que seas feliz en tus días normales, que es lo que vais a necesitar en un día normal. Porque la mayoría de las cosas que pasan en tu vida son las ordinarias y hay que disfrutar de las cosas ordinarias, de las cosas del día a día y de las cosas pequeñas. Donde más aprendes no tiene por qué ser el hospital más top. Por ejemplo, si esto que te estoy contando te tira un poquito para atrás y dices, quizá yo estoy mejor en un hospital mediano que no vaya a ser tan exigente, dices, bueno, voy a ver menos ensayos, voy a ver menos cosas. Es verdad. O sea, es verdad que de primeras en oncología, si pudierais elegir cualquier cosa, yo diría, asegúrate de que veas muchos pacientes y asegúrate de que veas variedad, porque es mucho más fácil de lo mucho especializarte en lo poco que ir de lo poco a luego intentar especializarte en algo que no has visto durante la residencia. Pero teniendo eso en cuenta, si prefieres irte a un hospital más pequeño, menos... con más apoyo, más supervisión directa, como el que tiene un hospital grande tipo el Marañón, ten en cuenta que vas a rotar mucho fuera. Por ejemplo, mi coR de Albacete ha pasado de rotar, o sea, está rotando en rotaciones externas muchísimo más que yo. ¿Por qué? Pues porque lo que no tiene en su centro lo aprende en otros hospitales. Y nosotros tenemos muchísimos rotantes externos que vienen a ver sarcomas, o vienen a ver la unidad de fases 1, o vienen a ver tal. Entonces, preguntad también en todos los hospitales en los que vayáis cómo se organizan las rotaciones externas y si son más pequeños, cómo se suplen, por ejemplo, el tema de ensayos o cualquier cosa de estas que os puedan interesar y que quizás en ese hospital no lo tengan de forma directa, ¿vale? Donde más aprendes es en el hospital que mejor se encaje a ti, ¿vale? Y donde trabajes a gusto.
Entonces hay que preguntar, hay que visitar y yo siempre digo cuando me preguntan ¿y por qué te inclinaste por el Marañón y por otro? Pues yo sinceramente visité un montón de hospitales y me gustó el Marañón porque me lo decía la tripa, porque al final algo me dijo que iba a estar ahí a gusto y está bien. Entonces ahora mismo tenéis un torbellino y no sabéis exactamente qué es lo que os gusta, qué elegir y qué no, y tranquilos porque la decisión se irá tomando poquito a poco y fiaros del instinto, ¿vale? Al final la decisión se va tomando sola. Y recordad que no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir, ¿vale? Que no se cambie el orden, que a veces nos cuesta un poquito. Disfrutar trabajando es trabajar siempre con vocación y olvidaros de la numeritis, que esto cuesta un poquito, ¿vale? No sois un número, eso se ha terminado. Cuando empecéis la residencia, el número no le importa a absolutamente nadie, ¿vale? Y para ser un buen médico, lo más importante, pues es ser buena persona y de verdad que tenéis la profesión más bonita del mundo y es verdad que en pocas especialidades se disfruta tanto de la medicina como en la oncología, porque en pocas especialidades engloban tanto al paciente como esta. Entonces, ya casi terminando, ¿qué esperar del primer año de residencia? Va a ser un cambio de vida, va a ser un torbellino, conoces a mucha gente y además gente que va a ser importantísima para ti, vas a ejercer tu profesión, parece que al principio estás perdidísimo, pero sabes mucho más de lo que crees y en esa vorágine a veces es normal estar un poco perdido. Tendrás algunos momentos duros, pero vas a poder compartirlo con muchísima gente buena y vas a hacer amistades que se van a quedar toda la vida. Entonces, disfrutad, conoced gente, amuntaos a todo, hacer piña. Y no os olvidéis que delante tenéis una persona. Aunque llegue a las 3 de la mañana, tú lleves no sé cuántas horas trabajando y venga porque solo le duele el dedo meñique, que eso sienta muy mal y a veces dices, por favor, ¿qué haces aquí? Pero nunca, no desahoguéis vuestras frustraciones lógicas y normales en los pacientes, porque al final el pobre hombre viene pues porque le duele algo y le podemos ayudar. Aprender de las personas que os inspiren, no de las que no, y de los que no os inspiren, aprended de eso que no hay que hacer. ¿Vale? Y que vuestra queja sea útil, que no critiquéis nunca a los pacientes, porque esa al final es la mejor receta contra el burnout. Lo que os he dicho antes, cuando yo he estado cansada, superada en una guardia, los que me han tirado para arriba siempre han sido los pacientes y mis compañeros. Y esto lo pusimos en una sesión hace tiempo, que estábamos los resis un poco saturados y era como por intentar expresar lo difícil que eran las guardias y todo, y que a veces nos piden que seamos unos superhéroes y en realidad somos que a veces estamos agotados. Pero ante todo somos un equipazo. Y vamos, si venís aquí, encantadísimos de acogeros, de ayudaros y si tenéis cualquier duda, pues para eso vamos a estar. Entonces, muchísimas gracias y ahora que si queréis que vengan Pedro y Jaime y si tenéis alguna duda nos los preguntáis a los tres. ¿Tenéis dudas si os acerco el micro para preguntar? Hola, buenas. Bueno, a mí personalmente lo que me ocurrió es que cuando estuve rotando por onco, la sala me gustó muchísimo. Y claro, es verdad que también estuve en consultas y esa relación que tienes con el paciente en onco creo que es única, como tú estabas comentando. Pero claro, me da un poco de miedo el que me guste mucho porque me gustó un montón la sala cuando tal vez esa no sea la realidad de un adjunto que realmente se dedique más a la consulta. Y en la sala que como que pude ver mucho todo como el juicio diagnóstico y luego el tratamiento de todas las complicaciones, me preocupa un poco que en el día a día de las consultas ese juicio diagnóstico se pierda porque entiendo que es más decisiones terapéuticas y consensuar con el paciente más que... No sé, o sea, creo que a lo mejor estoy un poco como confundido en ese aspecto. Sala es planta, ¿no? Sí, perdona, sí. Sí. Un punto, o sea, si eres un oncólogo al que le gusta la planta, lo primero tienes trabajo asegurado donde te dé la gana. Entonces eso está genial, porque es algo que suele gustar menos, tampoco tiene por qué, porque la verdad es que es una planta súper bonita. Es verdad que es un poco más demandante a nivel emocional, pero es lo que tú dices, o sea, estás en los momentos esenciales del paciente, puedes cambiarle mucho. Luego les pasan unas cosas, o sea, es que les pasan médicamente súper interesante llegar a solucionar esos problemas sin pensarlo y tal. Entonces es verdad que es una planta interesantísima y eso si te gusta está genial. Pues rotarás por consultas, aprenderás lo de consultas y luego lo aplicas a la planta, pero no me parece un contra. Y luego, si sabes mucho de planta, luego la consulta la vas a llevar mejor, porque al final
o sea, los oncólogos tenemos que saber de todo, porque te viene el paciente con su problema oncológico, pero también te va a contar que le duele una muela. Y al final somos gente que te gusta ayudarles, entonces le intentas también apañar un poco otras cosas, ¿no? Si no puedes, pues le derivas, obviamente. Pero que sepas de control de síntomas, de controlar todo lo demás, que para el paciente es importantísimo, porque su día a día quizás son las náuseas y tú tienes que saber solucionárselas, entonces eso está genial. O sea, no es una desventaja, es una ventaja. Entonces, Sí. ¿tú dirías que el estar en consulta no es abandonar esa parte diagnóstica de ver qué le pasa al paciente y simplemente estar pues consensuando tratamientos y luego y ver? que los adjuntos de consulta pueden ir a la planta. Y luego, mira, hay hospitales en los que los adjuntos de consulta también pasan planta. La residencia sí que está estructurada, pero tú puedes buscarte un hospital donde hagas las dos cosas o hacer solo planta. Entonces, eso no va a ser un problema y sí que, o sea, muchas veces muchísimos adjuntos diagnostican cosas en consultas. Sí. Vale, gracias. Nada. ¿Más preguntas le queréis hacer? Están los resis. Ya, hombre. Pues si no, contad vosotros un poquito. Sí, del R1. Cosas que yo no haya contado. Esto sí funciona. A ver, yo creo que quizás donde más aporto es para los resis que no seáis de Madrid. Yo soy de Tenerife, entonces, pues claro, para mí ha sido un cambio bastante importante, ya no solo en la vida, sino también un hospital tan grande como puede llegar a ser el Marañón. Al final, mis hospitales sí que eran de tercer nivel, pero eran diferentes. Es un año con muchísimos cambios en un hospital que yo creo que, aunque cuando estamos así como un poco quemados, como dices tú, nos quejamos, realmente funciona muy bien. O sea, por poner así un ejemplo, en mi hospital, una colonoscopia que puede servir, pues por ejemplo, teníamos una colitis autoinmune en la planta que yo estoy siguiendo porque yo estoy en infecciosas. Entonces, esa colitis autoinmune, una colonoscopia en Tenerife puede tardar una semana en citarse, 2 semanas. Aquí, a los 2 días, 3, Sí. e incluso al día siguiente cuando lo tienen hueco. O sea, las cosas funcionan muy rápido y funcionan muy bien. Y se colabora muy bien, ves Sí. cosas muy complejas que se solucionan. O sea, a nivel médico y a nivel patología está súper, súper bien. Sí. Y luego a nivel R1, yo la verdad es que estoy muy contento. Lo que dijo realmente es que lo has explicado muy bien. Son rotaciones en las que estás mucho tiempo fuera, en las que no sientes una responsabilidad muy grande, pero luego tú puedes adaptar eso a cómo tú seas. Yo, por ejemplo, soy una persona, pues también creo o me considero bastante autorresolutiva y que me gusta mucho valerme yo por mí mismo. Entonces, cuando yo estaba de rotación interna y a lo mejor estaba mi adjunta que me decía, mira, estoy saliente, puedes o bien pasar con otro adjunto o como tú ya conoces a los pacientes y demás, los llevas tú. Pues yo decía llevarlos yo. Pues una vez se me complicó uno, tuve que llamar a cirugía, fue un Cristo, vale. Yo me lo guisé, yo me lo comí, lo pasé mal en el momento y luego dije, oye, pues esto me viene bien. Y eso, y ahora estoy en micro, que es infecciosas, y súper contento porque veo mucho a mis mayores. Es como paradójico porque, claro, al estar yo rotando con una adjunta, me preguntan mis mayores a mí sobre cómo cambiar un antibiótico, lo cual es como, ese meropenem fuera. Entonces es como divertido, ¿no? Y yo la verdad es que estoy súper contento con la elección. No cambiaría nada. Y ahora, pues te toca a ti. O sea que... Bueno, yo tengo otra experiencia, yo soy de Madrid y lo que os puedo aportar yo creo que es un poco mi experiencia personal porque yo tenía muchas dudas de si hacer oncología o pediatría o cirugía general, que no tiene nada que ver. Y al final yo creo que tienes que aprender cómo, bueno, la decisión, como dices tú, pues se hace casi sola. Te tienes que sobre todo conocer a ti mismo y saber lo que quieres hacer con tu vida y saber qué limitaciones tienes y aceptarlo y no pasa nada porque hay un hueco para ti en la medicina seguro. Y eso, pues al final como intentar quitarte el peso de esa decisión que parece ahora, pues eso que va a delimitar tu futuro y demás, no es para nada blanco o negro, hay un montón de tonalidades ahí de por medio y que aunque no llegues a la plaza que tú querías, por ejemplo, te encuentras en una situación incluso mejor que no habías esperado. Para mí el Gregorio Marañón no fue mi primera opción y de verdad que no puedo estar más contento de haber caído aquí porque, vamos, el equipazo que tenemos es increíble. Y yo también es verdad que no conozco otra cosa, pero de verdad que pues eso, te aprendes a adaptar a la situación que tienes. Y luego de R1, pues es verdad que el cambio es brutal.
llevamos toda la vida estudiando la carrera y demás, y de repente te plantas trabajando, te pones a ver pacientes de una forma distinta a la que has estado de estudiante, que a lo mejor tienes una figura como más pasiva. Y luego, pues al final, como dice Jaime, pues es como te lo quieras guisar tú. Si tú eres autorresolutivo y te quieres plantear pasar solo, a mí me ha pasado de pasar la planta un día solo y que se me caiga el mundo y digo, uff, ¿qué hago aquí? ¿Cómo salgo yo de esto? Y de repente te das cuenta de que no estás solo y que puedes pedir ayuda, que eso también, o sea, no es una señal de que pues sabes poco. Pues sí, sabes poco porque eres R1, pero siempre tienes el apoyo de la gente que tienes a tu lado. Eso es verdad. O sea, a veces hay sensación de soledad, pero siempre que pides ayuda hay alguien para darte ayuda, Totalmente. aunque sea tu resi mayor o quien sea. Y luego, una cosa que ahí era donde quería llegar realmente cuando dije que yo no soy de Madrid y se me fue por completo, era que al final, yo creo que en Madrid en general, no sé en el resto de comunidades autónomas, en Tenerife pues no. En Tenerife la gente que va pues generalmente es la gente que ha estudiado allí y que es de allí y demás. Aquí se junta gente de muchísimos sitios, muy diversos, extracomunitarios, de Madrid, bueno, pues yo, por ejemplo, que soy de Tenerife, está prácticamente en África, ¿no? Y sí que es un ambiente, yo creo, pues muy... no me sale la palabra en inglés y no lo quiero decir, pero bueno, welcoming, ¿no? Como que te abraza mucho cuando llegas. Y yo me he sentido súper bien. Tengo un grupo de amigos de R1 fuera de Onco muy bien, de R mayores fuera de Onco muy bien, y bueno, es que de mis mayores es que no puedo decir nada malo, la verdad. Estoy buscando piso para irme con mis R3. Entonces, bueno, eso es así como un poco la situación vital ahora mismo con mis resis de Onco, ¿vale? Y yo creo que eso, poco más. Nada, tenemos que cortar, pero nos vamos a quedar por aquí, así que si tenéis cualquier duda nos decís. Y muchísimas gracias que habéis aguantado aquí hasta el final. Ahora a disfrutar. Gracias, chicos.